Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado llevando. Estamos viendo las bienaventuranzas. Les invito, por favor, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Versículo 1 al versículo 5. Les invito a que se pongan de pie, de favor, hermanos. Vamos a leer estos 5 versículos. Vamos a leerlos juntos también. Dice la palabra de Dios así, hermanos: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tomen su lugar. Bueno, estamos viendo acerca de las bienaventuranzas y bueno, pues hoy vamos a estar viendo la tercera bienaventuranza. Está en el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hemos estado viendo, hermanos, que para poder entender las bienaventuranzas es importante entenderlas en el contexto del reino de Dios. Entonces es importante entender este concepto del reino de Dios, porque es como Jesús va a explicar las bienaventuranzas, o va a hablar acerca de las bienaventuranzas en el contexto del reino de Dios. Hablando acerca del reino de Dios, recuerdan que veíamos que hay tres elementos en el reino de Dios. Uno, un rey. Y bueno, pues este rey es diferente a otros reyes de otros reinos. Tenemos un pueblo. Para que haya un reino tiene que haber un pueblo. Y este pueblo, los ciudadanos de este reino del que va a hablar el Señor Jesús, es diferente a los ciudadanos de otros reinos. Hay un lugar, y bueno, el lugar del que habla el Señor es diferente a otros reinos. Entonces, todo es diferente. ¿Recuerdan la expectativa que tenían los judíos? Ellos esperaban un reino, ellos esperaban que al frente, o cuando se estableciera ese reino, sería establecido por un rey que vendría con un gran ejército, con un enorme ejército, con caballería, con soldados, con armas, viniendo y destruyendo todo, conquistando las ciudades, conquistando los pueblos, llegando a Jerusalén, acabando con los romanos y establecer un reino floreciente, un reino que resplandeciera, un reino, volver a restaurar como el reino, como en los tiempos de David y los tiempos de Salomón, donde era un reino glorioso. Era la esperanza de los judíos, pero el Señor les dice: mi reino es diferente, este reino es diferente. Este rey, nuestro Señor Jesucristo, Él es diferente, y por lo tanto los ciudadanos de este reino son diferentes. 300 años antes de la venida del Señor Jesucristo, hubo un hombre muy famoso, nació un hombre muy famoso, un hombre que llegó a conquistar pues muchos lugares. Ya hemos hablado acerca de este hombre, y bueno, pues está en la historia universal. Es Alejandro Magno, un hombre que conquistaba a las ciudades, conquistó pues toda Macedonia, toda Asia, y bueno, llegó hasta casi prácticamente hasta lo último de la tierra que era conocido en aquellos tiempos. Y él venía conquistando al frente, ¿verdad?, de su gran ejército. Tenía un ejército que era un ejército muy famoso. Y bueno, pues Alejandro Magno se le conoce siempre que estaba arriba de su caballo y llegaba a las ciudades, y llegaba y conquistaba. Alejandro Magno era conocido como un hombre vigoroso, como un hombre sabio,
era un hombre, un estratega militar, era un hombre muy preparado, fue instruido bajo los pies de Aristóteles, fue un hombre muy inteligente, fue un hombre muy capaz, un hombre con mucha fuerza, un hombre con una autoestima muy, pero muy elevado. Era un hombre muy soberbio, era un hombre muy orgulloso, pero ¿sabes qué es lo que no tenía Alejandro Magno? Él no era manso. No tenía nada de mansedumbre Alejandro Magno. A él no le gustaba que le dijeran algo. No sé por qué a mí me puso mi mamá Alejandro, ¿verdad? Y yo cuando estoy viendo eso, digo, ay Señor, creo que aquí estás tratando conmigo. Porque a Alejandro Magno no le gustaba que le dijeran sus cosas. No le gustaba que le dijeran sus errores. No le gustaba que se metieran con él. ¿Sí? Si alguien le decía algo a Alejandro Magno, no. Alejandro Magno explotaba inmediatamente. Se dice que en una ocasión, en una de sus fiestas, pues nomás así de la nada agarró un cuchillo y mató a uno de sus mejores amigos. En otra de las fiestas se dice que, bueno, cuando su mamá había sido desterrada y su papá, Filipo II, ya no quería a su mamá, la echó fuera de Macedonia, la mandó por otros lugares, y Filipo II se iba a casar con una mujer llamada Cleopatra, y ahí en la fiesta, pues estaba ahí Alejandro Magno, y en la celebración, en la fiesta de que su padre otra vez se iba a casar con esta mujer Cleopatra. El padre de Cleopatra se para y muy orgulloso dice, ahora mi hija se va a casar con un rey, y pues haciendo alarde de esta boda. Y en eso Alejandro se para y se pone de pie. Bueno, dice que yo aquí estoy pintado, ¿qué? Se levanta y le avienta el vino en la cara del papá de Cleopatra. Era un hombre, Alejandro Magno era un hombre que no le gustaban, ¿verdad?, que se metieran con él. Era un hombre muy, muy orgulloso, muy soberbio. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es que el Señor nos dice que en este reino es un reino donde los bienaventurados son aquellos que son mansos. Y esto va contrario a el concepto que tienen pues los reinos de este mundo. El reino de este mundo, ellos dicen que son bienaventurados aquellos que son orgullosos, aquellos que son soberbios, aquellos que tienen una autoestima alta, aquellos que tienen todas las cualidades, pero no son aquellos que son los mansos. Pero el Señor dice, son bienaventurados en mi reino aquellos que son mansos. Y vamos a ver entonces esto. Bueno, pues los griegos, hermanos, ellos consideraban a la mansedumbre como una virtud. Era un término medio entre dos extremos, entre la ira excesiva y la falta de ira. Y en medio estaba la mansedumbre, y era considerado por los griegos como una virtud. También la mansedumbre, los griegos la contrastaban con el orgullo. Para los griegos, la mansedumbre era el contraste del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Para ellos también, bueno, pues para los griegos usaban esta palabra manso para referirse a un animal que había sido domesticado. Cuando un animal salvaje había sido domesticado, bueno, pues ellos decían, este animal ahora es un animal manso. Y bueno, los que tienen animales así, ¿verdad?, consideran a los animalitos cuando se dejan domar, ¿verdad?, dicen, este es mansito, ¿verdad? No mensito, mansito. Bueno, les voy a contar una anécdota también igual de Alejandro Magno. Se dice que a su padre le habían llevado un caballo, a Filipo II le habían llevado un caballo salvaje, porque en Macedonia era conocido por tener grandes jinetes, era conocido como un lugar donde había muchos caballos salvajes, era un lugar donde había mucha llanura. Y bueno, pues a su padre le habían llevado un caballo que se había criado ahí en las llanuras. Era un caballo salvaje,
No, y pues este caballo no había sido domado por ninguno de los mejores jinetes pues de su padre, del rey. Ellos eran buenos jinetes, ellos eran buenos domadores de caballos, pero a este caballo que le llevaron al padre de Alejandro Magno no había sido podido domar. Bueno, pues se dice que Alejandro Magno, a la edad de 12 años, cuando llevaron este caballo al padre de Alejandro, pues él le dijo a su padre: bueno, mira, ya a este caballo nadie lo ha podido domar, así que yo quiero domar a ese caballo. Y dicen los historiadores que Alejandro tomó el caballo, lo puso a que mirara el caballo, que mirara el sol fijamente, lo puso frente al sol, y el caballo era muy inquieto. Y cuando lo puso Alejandro Magno frente al sol, se tranquilizó el caballo. Alejandro se subió al caballo y pudo domar a este caballo. Este caballo fue muy famoso, se llamaba Bucéfalo. Fue un caballo muy, pero muy famoso. Y es que Alejandro Magno se había dado cuenta que el caballo se ponía muy nervioso porque miraba su sombra. Y al ponerlo frente al sol, bueno, pues ya evitaba eso, que él viera su sombra. Y Alejandro Magno pudo domar a la edad de 12 años este caballo llamado Bucéfalo. Y cada vez que llegaba a una ciudad, Alejandro, arriba de su caballo, bueno, pues él conquistaba. Era conocido Alejandro Magno. De hecho, en muchas pinturas, en muchos retratos que hacen de Alejandro Magno, lo describen o lo dibujan arriba de este caballo llamado Bucéfalo. Bueno, pues cuando un caballo como de estas características, un caballo salvaje, era domado, pues los griegos usaban esta palabra llamado manso. Ahora, ¿qué significa la palabra manso que vemos nosotros aquí, que dice el Señor, bienaventurados los mansos? Bueno, pues es alguien que es humilde. Es alguien que es de un espíritu tranquilo, sumiso para ser entregado. El hermano Alfredo Márquez en sus notas, él nos dice que nos da la definición de ser manso. Es la actitud, quiero que escuche usted la definición que nos da el hermano Alfredo de lo que es esta bienaventuranza. Manso significa una actitud correcta hacia los demás. Escuche bien, una actitud correcta hacia los demás. Es un carácter que soporta, es decir, un poder bajo control. Es también alguien que muestra preferencia hacia los demás. Ahorita vamos a entender esta definición, porque vamos a ver ejemplos. Y creo que nos va a quedar más claro con los ejemplos que vamos a estar viendo. Entonces es la actitud correcta hacia los demás. Es un poder bajo control, es decir, un carácter que soporta, y es alguien que muestra preferencia hacia los demás. Pero quisiera ver, hermanos, esta palabra que significa manso, como la describían los griegos, como aquel caballo salvaje que era domado. Una persona que es mansa es aquel que está bajo control. Es aquel que su voluntad está puesta a la autoridad de otro. Alguien que es manso es aquel que se somete a otra persona, es aquel que se somete a otra autoridad, que reconoce que hay otra autoridad. Como el caballo que se doma por su señor, por su maestro, por su domador. El domador si le dice, o el maestro si le dice, si le jala la rienda, le dice vete para la derecha, el caballo va a ir para la derecha. Si le dice ve para la izquierda, va a ir para la izquierda. Si le dice detente, se va a detener. Es un caballo que aunque tiene todas sus características, aunque es salvaje, aunque es inquieto,
pero cuando es domado es sometido, su voluntad es sometido a otro, es sometido a una autoridad. Pues así es lo que dice aquí el Señor, que en el reino de los cielos, hermanos, los creyentes, los ciudadanos del reino de los cielos son aquellos que han sometido su voluntad a una autoridad que es nuestro Señor. Son aquellos que ya no hacen lo que quieren, que ya no viven como quieren, no, sino que obedecen a su Señor, que obedecen a su amo, que obedecen a su dueño. Que si su amo, si su dueño le dice ve para acá, va para allá. Si le dice ven de este lado, va de ese lado. Obedece a su amo, obedece a su dueño. Mire, quiero que leamos nosotros lo que dice la Escritura. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Pues significa morir a nosotros mismos. En otras palabras, mis hermanos, que no vamos a hacer nuestra, como decimos aquí en México, no vamos a hacer nuestra santa voluntad, que ya no, ahora ya no vamos a vivir como nosotros queramos, debemos morir a nosotros mismos. Es lo que dice Pablo allá en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 11, que debemos nosotros considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Debemos nosotros considerarnos como muertos al pecado. Dice el Señor aquí: niéguese a sí mismo. Yo ya no voy a hacer lo que quiera. Yo ya no voy a vivir como yo quiera. No, que ahora mi voluntad está sometida al Señor. Mi voluntad está sometida a mi amo, que es el Señor. Y dice el Señor: y tome su cruz y sígame. Dice el Señor: tome su cruz. Le está diciendo el Señor a los discípulos: toma tu cruz, niégate a ti mismo, muere. Debes morir, debes negarte a ti mismo, toma tu cruz. Recuerdan que el Señor pasó en la llamada vía dolorosa, rumbo al Calvario. Bueno, pues cuando alguien tomaba esa cruz, cuando llevaba la cruz encima de él, estaba reconociendo que había otra autoridad. Los que eran llevados a la cruz reconocían que había una autoridad sobre ellos, que ellos que habían actuado mal y que ellos iban rumbo al castigo y que estaban bajo una autoridad, en este caso bajo la autoridad del Imperio Romano, bajo la autoridad de Pilato. Pues lo que está diciendo aquí el Señor es que debemos tomar nuestra cruz y estar bajo una autoridad que es nuestro Señor. Y dice el Señor: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que, mis hermanos, debemos nosotros ser personas mansas, como dice aquí el Señor. Bienaventurados los mansos. En el reino del Señor, en el reino de los cielos, son bienaventurados aquellos que son mansos, aquellos que someten su voluntad a su amo, a su dueño, a su Señor, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué tan importante es que nosotros vivamos así? ¿Qué tan importante es que nosotros vivamos de esta manera, viviendo en mansedumbre? Bueno, pues la Escritura nos enseña esto, hermanos, que es importante que nosotros vivamos de esta manera, siendo mansos. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros. Fuimos llamados para estar en el reino del Señor. Y lo que tenemos que ser, hermanos, es vivir con toda humildad y mansedumbre. Esa debe ser nuestra característica. Pero si notan lo que dice Pablo aquí, que debemos vivir con toda humildad y mansedumbre. No con una poquita de humildad y mansedumbre. ¿Sí notaron lo que dice Pablo? Con toda humildad y mansedumbre. No con una poquita de humildad, no con una poquita de mansedumbre, sino con toda humildad y mansedumbre. Nosotros que hemos sido llamados, los cristianos, los creyentes que hemos sido llamados a formar parte del reino de Dios, los que hemos sido llamados para ser ciudadanos del reino de Dios, debemos vivir con toda humildad y mansedumbre. Hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo habla acerca de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son uno de esos frutos del Espíritu? La mansedumbre. Nosotros que formamos parte del reino de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál debe ser uno de esos frutos o evidencia de que nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas? La mansedumbre. A lo mejor digas, yo no tengo nada de mansedumbre. Bueno, entonces hay problemas ahí. Alerta roja. Porque uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Hemos visto allá en Colosenses, en el capítulo 3, que debemos vestirnos de la gracia del Señor Jesucristo. Que nuestro vestir debe ser con mansedumbre. Dice el apóstol Pablo allá en Colosenses. Vea usted lo que dice Pablo en Colosenses 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es la forma que nosotros debemos de vestirnos, es la forma que nosotros debemos de lucir. El antiguo, recuerdan ustedes que eso lo vimos en Colosenses, la antigua forma de vida, nuestro antiguo vestido, el que nosotros teníamos, no era de nada de mansedumbre, sino era de ira, era de enojo, era de malicia, de blasfemia, de palabras deshonestas de nuestra boca, era de mentira. Pero ahora nuestra forma de vida ahora es de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Vea usted lo que dice Pablo allá en Filipenses capítulo 2. Atrasito, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por qué, o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Recuerdan que eso vimos? Que es lo contrario al orgullo, a la soberbia. Dice aquí el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda, por vanagloria, por orgullo, por soberbia, por altivez. Antes bien con humildad, es decir, con mansedumbre, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, ¿cómo vemos a los demás? ¿Cómo es que nosotros vemos a otros? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo debemos de tratar a los demás? ¿Cuál es nuestra actitud? Como define nuestro hermano Alfredo, ¿cuál es nuestra actitud hacia otros? Debe ser con humildad, debe ser con mansedumbre. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Debemos de considerar a otros como superiores a nosotros. Ahora, quiero que veamos algunos ejemplos en la Escritura de hombres que fueron mansos. Uno de ellos fue Abraham. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Cuando Lot escogió la llanura del Jordán, ¿qué hizo Abraham? Se quejó, murmuró, se enojó y dijo: oye, ¿por qué actúas con alevosía y ventaja? ¿Sí? ¿Cómo a veces poniéndonos en la posición de Abraham, nosotros cómo actuaríamos, hermanos? Oye, tampoco no te pases, ¿no? No, pero Abraham no dijo nada. Abraham, hermano, no dijo nada porque era un hombre manso. ¿Qué hizo? Él mostró preferencia por los demás. ¿Recuerdan la definición del hermano Alfredo? Que mansedumbre o los mansos son aquellos que muestran la preferencia por los demás. Una persona que es mansa va a mostrar eso, la preferencia por otros. Sí, que él avance, sí, que a él le vaya bien, aún en contra de nuestros propios intereses, hermano. Esa es una persona mansa. Aquí no aplica, con Abraham no aplicó, ¿recuerdan este dicho? Primero mis dientes, después mis parientes. ¿Verdad? Es que a veces hacemos así. Primero, como dice el dicho aquí en México, primero mis dientes, después mis parientes. No, pero Abraham no actuó de esa manera. Abraham mostró preferencia por los demás. Otro de los ejemplos que vimos, bueno, ya leímos allá en Números capítulo 12. ¿Recuerdan quién fue el hombre manso que superaba a todos los hombres que había en la tierra en aquel tiempo? ¿Recuerdan? Moisés. Murmuraron contra él, hablaron contra Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Se defendió? Dijo: no, a ver, ahora me explican ustedes por qué están hablando eso. ¿Por qué están hablando a mis espaldas? Ahora me vas a explicar. No, ahora lo dices delante de mí. ¿Ah? Imagínate si hubiera Moisés aquí. No, a ver, ahora delante de ella me lo dices. O delante de mí. A mí nadie me va a estar hablando a mis espaldas. A mí nadie me va a decir, ¿verdad? No, es que eso es muy común. Pero Moisés no actuó de esa manera. Él era el hombre más manso. Es tremendo lo que dice la Escritura acerca de él. ¿Recuerdan la definición de nuestro hermano? Es la actitud correcta hacia los demás. ¿Cómo actuamos ante otros? David es otro ejemplo de un hombre manso. ¿Se acuerdan ustedes que fue perseguido por Saúl? Fue perseguido por Absalón. Incluso hubo uno que estuvo hablando pestes en contra de David. ¿Y cuál fue la actitud de David? Él sabía que iba a ser rey. David sabía que iba a llegar a ser rey, pero él no tomó una actitud incorrecta, sino él actuó con mansedumbre. Cuando aquel hombre habló pestes en contra de David, y hubo hombres que dijeron: ¿cómo ves? ¿Lo matamos? Dijo David: no, a ver, tengan cuidado, porque quizás Dios lo mandó a él para que me dijera estas cosas. Yo le decía, hablamos con los hermanos el lunes hablando acerca de la providencia de Dios. Le decía a los hermanos que muchas veces hay gente que nos hace cosas, pues hace cosas, nos hacen maldades, nos hacen groserías, dicen cosas en contra de nosotros muchas veces. Y le decía a los hermanos que esto es parte del plan de Dios. Esto es parte de los propósitos y los planes de Dios. Dios muchas veces usa a estas personas para tratar con nuestras vidas, para tratar con nosotros.
Nosotros a veces no sabemos cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios, pero lo cierto es que Dios usa muchas veces esas personas para tratar con nosotros. Y le decía a los hermanos, en lugar de enojarnos con esas personas, deberíamos de darles gracias, de darles las gracias, porque a través de ellos se está cumpliendo el plan y el propósito de Dios para con nuestras vidas. A veces no lo entendemos, no comprendemos por qué, pero es parte de todo lo que nos sucede, hermanos. Todo lo que pasa, todo lo que nos sucede a nosotros está en el decreto de Dios, y en su providencia Dios lleva a cabo esos decretos, sus planes, sus propósitos se lleva a cabo, y Dios a veces usa ese tipo de personas para llevar a cabo sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. Les vuelvo a repetir, a veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos, a veces es doloroso, a veces incluso nos lleva a las lágrimas, pero es parte del plan y el propósito de Dios, y debemos de dar las gracias primeramente a Dios, y si hay la oportunidad hasta darle las gracias a ellos, porque se está cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Y es lo que hizo David, actuó con mansedumbre. El profeta Jeremías fue un hombre que también actuó con mansedumbre. Él sufrió por llevar el mensaje del Señor. Fue llevado también como cautivo a Babilonia. No lo quisieron sus mismos conciudadanos. Atentaron en contra de Jeremías. Fue un hombre que no fue muy querido por su mensaje, pero él se mantuvo con mansedumbre. Vemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Esteban. ¿Se acuerdan ustedes de Esteban? Él sufrió el martirio y él no se defendió. Él ahí, frente a estos hombres que pues lo maltrataron y tomaron las piedras para arrojárselas, él no profirió ninguna palabra. Él se mantuvo callado y él dio gloria al Señor. El apóstol Pablo, nos dice la Escritura, bueno, allá en Corintios, Pablo habla acerca de pues los sufrimientos que él padeció como apóstol por llevar también el mensaje del Evangelio. Pablo actuó con mansedumbre. Pero mis hermanos, tenemos el más grande ejemplo de mansedumbre. El más grande ejemplo de mansedumbre fue nuestro Señor Jesucristo. Quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el Señor en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué está diciendo aquí el Señor cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros? Igual como vimos el ejemplo de los caballos que son domados. Igual está diciendo aquí el Señor que debemos de ser como esos animalitos que se someten a la voluntad de su amo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice el Señor, aprendan de mí, aprended de mí. No es lo que vimos allá en Colosenses capítulo 3, que debemos vestirnos como el Señor, con mansedumbre. El Señor dice aquí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, o humilde de espíritu. Hermanos, debemos de imitar al Señor Jesús. Debemos de ser mansos como Él.
Vamos a leer lo que dice la Escritura en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecía, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, tenemos que aprender como hizo el Señor. Tener una actitud correcta hacia los demás. Cuando le maldecían, ¿qué hacía el Señor? No respondía con maldición. Cuando alguien nos hace mal, cuando alguien nos hace daño, hermanos, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? Pues debemos de aprender del Señor, no responder con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, dice el Señor, ¿verdad?, en el pasaje que nosotros leímos allá en Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mis hermanos, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, y ningún amo será como Él, de manso y humilde como el Señor. Ninguno con su sabiduría. Él nos sabrá guiar bien. Siempre buscará nuestro bien. Esta autoridad, la autoridad de nuestro Señor, nunca nos hará daño, nunca nos hará mal. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Hermanos, debemos de someternos a Él, que nuestro ser, nuestra vida, nuestra voluntad esté sometida al Señor, a nuestro amo, a nuestra autoridad, a nuestro Señor. Él siempre buscará nuestro bien. Qué bueno que Él es así. Vamos a leer allá en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Hermano, la palabra manso aparece 4 veces en la Escritura. Mateo capítulo 5, Mateo que leímos, ¿verdad?, Mateo 16, Mateo capítulo 21. Son esas 3 partes, y otra está ya en primera o segunda de Pedro, hermanos. Esa no lo vamos a leer. Trata el apóstol Pedro el asunto de las hermanas, que ellas deben de tener un espíritu afable. Entonces, Mateo capítulo 21. Dice el Señor: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado
sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. He aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo viene el rey? ¿Como Alejandro Magno sentado en su bucéfalo? No, el Señor, este rey es diferente. Este rey viene a ti, dice, manso y sentado sobre una asna. ¿Qué contraste hay entre el Señor y el ejemplo que veíamos de Alejandro Magno? Con su orgullo, con su soberbia, con su altivez. El Señor, nuestro Rey, Él es manso, humilde. Viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Mis hermanos, qué tremendo es el Señor. El Señor siempre buscará nuestro bien. Este amo siempre va a buscar nuestro bien. Vean lo que dice allá en Isaías 42. Isaías capítulo 42. A mí me encanta esta parte del profeta Isaías. Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vean lo que dice en el versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Venga nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestro Rey. Él es manso y humilde. Él no grita, no alza su voz, ni la hace oír en las calles. Él no grita y no dice, yo aquí mando, ¿verdad? Vemos nosotros a las autoridades que con su orgullo, con su soberbia. Bueno, en la mañana veíamos acerca del rey Usías, ¿recuerdan? En la mañana veíamos acerca del rey Usías, que su orgullo fue tan grande que lo llevó a desobedecer al Señor y su palabra. Cuando yo leía el pasaje en la mañana que el pastor nos estaba compartiendo, yo imaginaba a este rey diciendo, pues es que yo aquí mando, yo soy el rey, así que yo hago lo que quiera, yo me puedo meter al templo y ofrecer incienso. No, pero es que nuestro amo, nuestro Señor, Él dice aquí el profeta Isaías, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Versículo 3, no quebrará la caña cascada. No la va a quebrar. La caña que ya ahí está medio quebrándose, ¿verdad? Él no la va a terminar de quebrar. Ni apagará el pábilo que humeare. La caña que es débil, Él no la va a quebrar. Y no va a apagar el pábilo que humeare. A lo mejor la lámpara ya no quiere prender bonito, ya está una llama ahí, ya se quiere apagar. Pero el Señor no va a actuar con soberbia o con altivez diciéndola, ya la voy a apagar de una vez. No, porque nuestro Señor es manso y humilde. Dice el profeta Isaías, por medio de la verdad traerá justicia. Así que debemos de aprender nuestro Señor. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es la promesa, hermanos, para aquellos que son mansos? Regresemos allá a Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? ¿Por qué son felices? ¿Por qué son bienaventurados los mansos en el reino del Señor? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. No quiere decir que vamos a tener aquí, ¿verdad? Aquí en la máquina de Vega vamos a tener un terreno ahí. No, pues los mansos van a tener aquí un pedacito en la máquina de Vega. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, hermanos, a que en primer lugar ya disfrutamos todo lo que es del Señor. Todo lo que es del Señor ya es de nosotros y ahora nosotros lo disfrutamos. Disfrutamos de las riquezas de la gracia de Dios. Los mansos son bienaventurados porque ya disfrutan de la gracia, de las bendiciones, de las riquezas, de la gracia del Señor. Y en segundo lugar, hermanos, porque en un futuro
la redención será completa y disfrutaremos del Señor para siempre. Aquellos que son mansos, aquellos disfrutarán de la redención completa cuando estemos en la presencia de el Señor. Por eso ellos son bienaventurados. Por último, hermanos, quiero dar algunas lecciones prácticas o aquellos señales de aquellos que están viviendo y creciendo en mansedumbre. En primer lugar, una persona mansa no es jactanciosa. Una persona mansa no es jactanciosa. No dice qué bueno soy. No dice qué buena persona soy. Si me conocieran los demás. Una persona que es mansa no se va a jactar de sí misma. Una persona mansa no vive siempre a la defensiva. Va a aceptar la corrección. ¿Se escucharon esto, hermanos? La persona mansa va a aceptar la corrección. Y es que, mis hermanos, aquí a veces hay un problema, porque a veces nosotros nos gusta corregirnos a nosotros mismos. Sí, porque a veces decimos, híjoles, creo que hice mal, fallé. Y lo reconocemos y nosotros mismos, ¿verdad? Nos corregimos. Pero ¿qué tal cuando nos corrige otro? ¿Qué tal cuando nos llama la atención otro? ¿Cómo tomamos esa corrección? A veces eso ya no nos gusta. Bueno, entonces, el que es manso no vive siempre a la defensiva. En tercer lugar, el que es manso no vive haciendo demandas. Reconoce que no merece nada. No vive con aires de merecimiento. No vive con aires de merecimiento. Es que yo merezco. Es que no sé por qué me tratan así. Es que yo merezco un trato especial, ¿verdad? Como trabajo en la coca, merezco un trato especial. No se trata de vivir con merecimiento, no se trata de vivir haciendo demandas. Que nos traten bien, que nos hagan el bien, que esto, que el otro, porque nosotros merecemos. No. El que es manso, hermanos, va a reconocer que no merece nada. El que es manso no va a vivir exigiendo, sino vive una vida en contentamiento. En cuarto lugar, aquel que es manso vive con una vida agradecida, primeramente al Señor y agradeciendo también a otros. En quinto lugar, no tiene un espíritu de venganza. No, pues me la hizo, me la paga. No, el manso no vive así. En sexto lugar, es enseñable. No piensa que sus opiniones son las únicas y son válidas. Y en séptimo lugar, deja todo en manos del Señor. Como el ejemplo de Esteban y el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Aquel que es manso va a dejar todo en las manos del Señor. La pregunta es, hermanos, ¿cómo puedo llegar a ser manso? ¿Cómo puedo llegar a ser manso? Bueno, hay dos pasos para llegar a ser manso. A lo mejor tú digas, yo no soy, estoy tratando con la mansedumbre. ¿Cómo puedo llegar a ser manso? Bueno, hay dos pasos. ¿Sabes cuáles son los dos pasos? Vean lo que dice Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ese es el primer paso. Segundo paso, bienaventurados los que lloran. Hermanos, no podemos llegar a ser mansos si no somos pobres en espíritu y no lloramos. Para ser manso tenemos que reconocer que no tenemos nada, tenemos que reconocer que no somos nada, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por el Señor, es por Él y es por su gracia. ¿Quieres ser manso? Reconoce que no tienes nada, que no mereces nada y que todo es por la gracia de Dios. ¿Quieres ser manso? El segundo paso es llorar. Reconoce
Reconozcamos, hermanos, que necesitamos del Señor, que fallamos, que erramos y que necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Lloramos cuando pecamos, lloramos cuando fallamos, lloramos por la pecaminosidad de otras personas. Y entonces llegaremos a ser mansos, como dice aquí en el versículo 5. No, como hemos visto, hermano, no crean que nada más escribieron al azar aquí o al ahí se va, ¿verdad? Como decimos aquí, estas bienaventuranzas. No, llevan un orden. Quiero dejarles por último, hermanos, con lo que dijo Spurgeon. Escuche bien lo que dijo Spurgeon. Hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si él te acusa falsamente de algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintaran un cuadro moral de ti y es feo ese cuadro, dice Spurgeon, estate satisfecho, porque todavía necesitarías unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Otra vez, hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Y si él te acusa falsamente de algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Debemos tener una actitud correcta hacia otros. Cuando alguien nos acusa falsamente, ¿cómo actuamos? Cuando alguien nos acusa falsamente, cuando alguien nos acusa y es falso, ¿cómo actuamos, hermanos? Debemos de actuar con mansedumbre, no de forma vengativa, y debemos dejarlo en las manos del Señor. Pónganse de pie y vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra.